Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Sanidad sin filtro. La verdad duele. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda Juan, un simple discípulo, y bueno, pues sé bienvenido a este podcast Sanidad sin filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y bueno, pues hoy, pues como siempre, está con nosotros mi esposa, la pastora Cintia Reyes, y tenemos también, como cada mes, un invitado muy especial. Adelante, mi corazón. Hola, buenas noches, espero que todos se encuentren bien, acá con un calorón que nos estamos derritiendo. En Monterrey no sé cómo está, yo creo que va a estar agradable, bueno, eso espero. Y pues nuestro invitado especial es nuestro pastor Luis Soriano. ¿Y qué cuenta, pastor? ¿Qué nos dice? ¿Qué viene a decirnos ahora en esta conferencia, clase? Queremos saber, estamos a la expectativa. Ok, pues sí, como ahorita estábamos haciendo cuentas, ya seis clases, 6 meses, ¿verdad? Se va el tiempo rápido, y bueno, desde que empezamos, estábamos también nosotros con el pendiente de poder ir para Mérida, y ya, prácticamente ya estamos más cerca que cuando creímos, y pues la próxima semana estamos por allá en Mérida. Ya estando acá, pues ya vemos si grabamos otro capítulo, del de Crónicas del Discípulo, podría ser un capítulo especial, ¿no? Sería bueno. Sí, porque sería bueno el poder sentarnos a tener más plática, más charla, no tanto monólogo, ¿verdad? Eso sería muy padre. Sí, claro. Y bueno, le voy a decir, pastor, que por lo menos en Crónicas del Discípulo, que es un poco más, ¿cómo se puede decir? Híjole, me vas a tener que controlar a tu animal. Es un poco más abierto, vamos a decirlo así. Y sí, nos encanta opinar, pastor. De hecho, a todos nos encanta opinar. Ajá, qué bueno. Entonces, la dinámica, hemos cambiado mucho la dinámica, digamos, de la prédica, ¿no? Y ahora es un diálogo tremendo donde todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede hablar. Entonces, y se pone muy padre. Entonces sí, ya que esté acá, vamos a hacer algo interesante. Y si se puede, ¿por qué no? Hasta 2 o 3 capítulos especiales vamos grabando. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Y qué nos trae hoy, pastor? Por ahí se rumoraba de un jalón de orejas. ¿Cómo corren los rumores desde Monterrey? Caray, no fue mi mamá. No. Más bien alguien que viajó a Monterrey en estos días, que no voy a decir quién es. Literal, no voy a decir quién es, por si esperaban que lo dijera. Ok. Bueno, pues, fíjense que estaba haciendo yo una revisión de mi propia vida, y estaba haciendo cuentas de cuántos años tengo predicando. Yo tengo 51 años de edad, y me convertí a los 17 años de edad, y desde los 18 años estoy predicando. Entonces, de 18 para 51 tengo 33 años predicando. 33 años prácticamente ininterrumpidos. Y pues si ponemos dos mensajes por semana, en 52 semanas, pues son 100 mensajes en un año. Por 33, o sea, nos da más de 3,000 mensajes en 33 años. O sea, yo haciendo estas cuentas decía, wow, son un montón. Y pues eso, lo que implica no solamente el predicarlo, sino lo que te tienes que preparar, estudiar los diferentes y muy variados temas que se pueden dar. Y no solamente son en cuestión de temas con relación a la iglesia, sino he compartido en diferentes partes, no solamente temas, sino conferencias, o prédicas, sino conferencias. Y bueno, pues más o menos,
cerramos en 3,000 prédicas o conferencias. Y pues digo, son un montón. Sin embargo, creo que cuanto uno más se enfoca a estudiar y a tratar de escudriñar la Biblia, yo en lo personal me doy cuenta que cada vez sé menos, y que creo que hoy sé menos que cuando inicié a los 18 años. Y cuando esto pues lo estuve compartiendo también aquí en la iglesia en Apodaca, y me decía Brisa, pues sí, pues es que la Biblia dice que el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría de Dios, y pues la verdad es que es inagotable y nunca acabas, y no alcanzamos ni a descubrir, no sé, ni el 1% de todo lo que puede ser de la verdad de Dios. Pero eso me ayudaba a mí a poder reflexionar les digo, en mi vida, y decir, bueno, ¿y cuál es la razón por la cual predico? ¿Cuál es la razón por la cual compartimos? ¿Cuál es la razón por la cual queremos que lo que compartimos pueda llegar a la gente? Y a lo mejor en un principio a lo mejor eran otros objetivos, otros fines. Sí, pues predicar y sacar las cosas nuevas, y poder buscar el hilo negro a la Biblia, y poder decir, wow, miren, encontré esto, y saqué la raíz griega y la raíz hebrea, y wow, lo que me encontré y lo que dice la Biblia, y nadie más sabe esto, nada más yo lo sé y se los voy a revelar el día de hoy. Y cada reunión, ¿verdad?, era siempre con ese fin. O sea, uno llega y hasta cierto punto te tienes que convencer que lo que estás diciendo pues es algo que es la verdad, y que la tienes que decir porque nadie más la sabe, y si no se las dices pues se van a quedar sin saberla. Y eso puede haber sido las motivaciones a lo largo del tiempo, pero me doy cuenta que en este tiempo, ya con 33 años de estar predicando, que no solamente me preparo para poder enseñar la Biblia, sino para mí lo más importante, al prepararme, al estudiar, al preguntarle a Dios qué voy a compartir, es con el propósito de que la gente conozca la vida. Y la verdad es que no hay nadie más, la vida es Cristo. No hay otra persona, no hay otra cosa, no hay otra acción o situación que sea más importante que la gente, cuando le predico en lo personal, pueda conocer a la vida que es Cristo, y que lo podamos ir conociendo cada vez más profundamente, y lógicamente yo mismo conocerlo cada día más, o cada vez más. O sea, el conocimiento de Dios es una acción continua, y es progresiva, y eso debe de, bueno, para mí eso es lo que en ese tiempo me lleva a poder seguir teniendo comunión, leyendo, orando, para poder conocer más a Dios. Y con esto que les estoy comentando, llegué a la cita de el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Juan capítulo 14, del versículo 8 al 10. Y voy a leer primero esta parte, y más adelante a ver si leemos, a ver si hay tiempo para leer todo, o desde el versículo 1. Pero aquí empieza diciendo esta parte. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces vemos aquí nada más algunos versículos en donde Felipe le está diciendo al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, bueno, a ver, Felipe, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero cuando yo me encuentro con esta pregunta o esta petición de Felipe, de que le muestre al Padre, me voy a lo que es la Biblia, a lo que conocemos como la Biblia, los 66 libros que contienen la Biblia. La Biblia no es otra cosa que, o no significa otra cosa que conjunto de libros. Biblia viene de la palabra griega biblos, que es conjunto de libros. O sea, la palabra Biblia pues no es una palabra espiritual ni nada por el estilo, ni sagrada como tal el nombre,
sino simple y sencillamente significa conjunto de libros. Y este conjunto de libros que conocemos nosotros como la Biblia, la Santa Biblia, yo creo firmemente que el único propósito de Dios al dejarnos la Biblia, las Escrituras, es revelarnos al Hijo, que Dios no tiene ninguna otra intención a lo largo y ancho de la Biblia, de los 66 libros desde Génesis a Apocalipsis, sino solamente es revelarnos a su Hijo, ¿sí? Y eso es algo que a mí me interesa en este tiempo, más que cualquier otra cosa, que a quienes les comparto lo pueda también conocer y lo pueda entender, porque de lo contrario podemos usar la Biblia para muchas cosas, y la verdad es que se puede usar para muchas cosas, y mucha gente la usa para muchas cosas. Sin embargo, creo firmemente que esta es la principal razón y objetivo por el cual se nos fue dejada la palabra de Dios, y siempre ha sido entonces el propósito del Padre que conozcamos al Hijo. Y lo puedo decir, desde el principio siempre ha sido ese el propósito de Dios, y me quiero referir a cualquier principio. Y si hablamos del principio de Génesis, podemos decir que desde el principio de la creación, en Génesis capítulo 2 más específicamente, después de que Dios ya creó al hombre, en todo el capítulo 1 se habla de toda la creación de Dios, y Génesis 1 empieza diciendo: en el principio creó Dios, y luego dice los cielos y la tierra, ¿verdad? Los cielos hablando en plural y la tierra hablando en singular, ¿sí? Y cuando hablamos de los cielos, pues realmente es todo un misterio, porque cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, sin embargo, inmediatamente el enfoque está sobre la tierra y no se habla de los cielos, ¿sí? O sea, si hacemos una separación, como si fuera un cuadro sinóptico, separamos cielos y tierra, ¿verdad? Los cielos lo dejamos aparte, y Dios no nos revela ampliamente de eso, sino se enfoca en la creación de la tierra. Sin embargo, dice los cielos, y nosotros muchos damos por sentados que hay 3 cielos, porque Pablo fue llevado hasta el tercer cielo. Él dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Sin embargo, realmente no sabemos, porque habla de los cielos, ¿sí? Pero bueno, después Dios se enfoca entonces en hablar de la tierra, en la creación de la tierra. Y bueno, vienen los primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. El sexto día llega la creación del hombre, y después de que Dios creó al hombre, dice la palabra que lo hizo, después de que lo hace a su imagen y a su semejanza, tomó al hombre de que lo había creado y lo puso en el huerto del Edén, ¿sí? Lo toma y lo pone en el huerto. No, el hombre no fue creado en el huerto, sino fue puesto en el huerto después de haber sido creado. Y cuando puso al hombre en el huerto, entonces también dice que puso el árbol de la vida por un lado, y en el centro del huerto puso el árbol de la vida, y en el mismo centro del huerto también puso el árbol de la muerte, es decir, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué digo el árbol de la muerte? Porque yo le digo, el día que comas de ese árbol, ciertamente, ¿qué va a pasar? Pues que va a morir, ¿verdad? Entonces Dios pone el árbol de la vida y el árbol de la muerte, pero entendemos que el árbol de la vida tiene una representación. O sea, el árbol de la vida realmente es una figura, es una forma de alguien más, no de algo más, sino de alguien más. Y el árbol de la vida realmente está siendo la forma y la figura de Cristo, la figura del Hijo, ¿sí? Porque es el árbol de la vida. Y en ese principio, desde ese principio, entonces Dios ya nos está queriendo revelar al Hijo. Dios, el propósito del Padre es revelarle al Hijo, y no solamente revelárselo, sino que que Adán y Eva coman del fruto del árbol de la vida, ¿sí? Que lo conozcan y que tengan una comunión con el Hijo, ¿sí? Pero les digo, no solamente me refiero al principio de Génesis, sino a cualquier principio. Y ahora me enfoco en nuestro principio, es decir, desde que nosotros venimos a este mundo, desde que nosotros nacemos en este mundo. Yo creo que nuestra vida humana, desde que venimos a este mundo, Dios siempre ha estado con nosotros. El Hijo siempre ha estado ahí con nosotros, y de hecho la vida de todo ser humano creo firmemente que está diseñada para que como personas tengamos un encuentro con Dios.
El asunto es que, miren qué interesante, es que así como Dios le pone a Adán y a Eva, ténganlo presente, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Y Dios le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Y implícitamente le está diciendo, come del árbol de la vida, come del árbol de la vida. Y aunque estuvo ahí, y yo no sé cuántos años estuvo ahí ese árbol, antes de que comieran del árbol de la muerte, finalmente no tuvieron la conciencia para decir, pues déjame ir a tomar del árbol de la vida. Sin embargo, ahí estuvo siempre ese árbol de la vida, ¿sí? En nuestras vidas, entonces, yo creo de la misma manera, que aunque a veces nosotros decimos, ay, es que, ¿por qué tuve que conocer a Dios tan tarde o a qué edad o no sé? Lo cierto es que siempre está ahí. El asunto es que de pronto no llegamos a tener la conciencia de que el Hijo esté con nosotros. Yo les decía al principio, yo conocí al Señor a los 17 años de edad. Y digo, ¿por qué no lo conocí antes? Bueno, yo creo que ahora entiendo que estuvo siempre conmigo, pero no tuve la conciencia, así como Adán y Eva, que aunque se les dijo, ahí está, no lo tomaron y no lo comieron, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el Hijo, hablamos de la segunda persona de la Trinidad, hablamos del Cristo, hablamos del Mesías, que desde el principio de la creación estaba en la forma del árbol de la vida, ¿sí? Y desde el principio de nuestras vidas, entonces, ha estado, yo no sé de qué forma, porque en el principio estaba como el árbol de la vida, yo no sé de qué forma estuvo en cada persona o en cada vida, pero siempre ha estado. Yo les digo, nunca hemos estado solos en cuestión de la relación con la divinidad, nunca hemos estado solos, siempre ha estado ahí, ¿sí? Y ahora, algo también interesante que encuentro en el libro de Génesis es que, como saben, cada vez que Dios iba terminando un día y la creación de cada día, Dios termina diciendo, y vio Dios que era bueno, y fue terminado la tarde y la mañana del primer día, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre en el sexto día, dice, y vio Dios que era bueno, no solamente dijo que era bueno, sino que era bueno en gran manera. Y aquí hace una diferencia, que era bueno en gran manera. Sin embargo, el hecho de que Dios dijera que el hombre era bueno en gran manera, desde mi punto de vista, no es que Dios estaba diciendo que realmente el hombre estuviera completo, ¿sí? Y ahora quiero ir a la palabra una vez más en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. 1 de Corintios 15, 45, y dice de esta manera, así también está escrito, escuchen bien, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿sí? Y si nosotros entendemos y hemos entendido, creo que este es un entendimiento general de la iglesia, que el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo, o que los que estamos en Cristo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, de Adán se dice que era alma viviente, el primer Adán, y el segundo Adán se dice que es espíritu vivificante. Cuando nosotros venimos a Cristo en este tiempo presente, nuestro espíritu es vivificado. Es decir, fuera de Cristo, los que están sin Cristo, su espíritu está muerto. Venimos a Cristo y nuestro espíritu es vivificado, ¿sí? Entonces, algo que sucedía con Adán, aunque fue hecho bueno en gran manera, no estaba completo porque todavía era alma viviente. ¿Cómo iba a ser vivificado esa alma viviente? Comiendo del árbol de la vida. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Comiendo del árbol de la vida, iba a ser vivificado por el espíritu vivificante, ¿sí? Y entonces, cuando comieran del árbol de la vida, ahí es cuando estaba completo. De la misma manera, nosotros, el ser humano, no está completo solamente siendo cuerpo y alma. Por eso necesitamos de Cristo, porque Él es el que nos vivifica, y solamente en Cristo estamos completos. Ahora, entonces les digo, Dios pone el árbol de la vida en el huerto del Edén, ahí pone al hombre y dice, puedes comer de ese árbol. ¿No comió? Perfecto, ok, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como consecuencia, murió. Dios tuvo una primera intención de que el hombre pudiera tener conocimiento, pudiera tener
ser vivificado por Cristo en la figura del árbol de la vida. No se logró. Sin embargo, algo que también creo firmemente es que el propósito de Dios no cambió de ninguna manera, porque les digo, siempre el propósito de Dios a lo largo y ancho de la Biblia ha sido revelarnos al Hijo. Con Adán, en la primera intención, se lo quiso revelar en el árbol. No comió del árbol de la muerte, murió. Pero el plan de Dios no cambió, porque lo siguió haciendo. Todo el Antiguo Testamento siguió buscando que el hombre conociera al Hijo a través de las formas, tipos y figuras que encontramos en todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así como decimos, el árbol de la vida es una figura de Cristo. Cuando vamos leyendo todo el Antiguo Testamento, nos vamos dando cuenta que todo el Antiguo Testamento son formas, tipos y figuras de Cristo. Y entonces podemos ver solamente algunos ejemplos y podemos ver, cuando el hombre, Adán y Eva, el pueblo de Israel salió de Egipto, comieron el maná del cielo, y realmente el maná del cielo, literalmente caía maná del cielo. La palabra maná, ellos mismos dicen que le llaman el nombre de maná porque significa ¿qué es esto? Maná no tiene ningún otro significado más que ¿qué es esto? Es lo que se preguntaban, maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo comían, lo probaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ese fue el alimento que Dios les daba. Y entendemos que el maná realmente es una figura, es una forma del Cristo, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo. O sea, Dios no solamente quería que conociéramos la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto y cómo comieron del maná, sino específicamente quería que el pueblo de Israel se diera cuenta que ese maná era una figura del Cristo. De la misma manera, cuando beben del agua de la roca, entendemos que el agua es Cristo y la roca es Cristo. Y el Nuevo Testamento nos dice que la roca que lo seguía era Cristo. Nos lo dice claramente. No era nadie más. La roca era una figura, era un tipo de Cristo. Y el agua viva, pues tal cual, era la misma persona de Cristo, representado en esa roca y en esa agua. Si nos regresamos un poquito a cuando el pueblo de Israel todavía está en Egipto, y cuando Dios les dice que maten un cordero y que pongan la sangre en los marcos de las puertas y de las ventanas, pues otra vez entendemos claramente que el cordero es una representación, es una figura, es una forma de Cristo, del Hijo. Y el propósito es que ellos conocieran al Hijo, porque finalmente ellos fueron redimidos de la muerte. Cuando el ángel de la muerte pasara, no iba a matar a los primogénitos, porque ahí estaba la sangre del cordero que habían matado, ¿sí? Entonces ahí vemos algunas formas, tipos y figuras del Cristo que el Padre estaba queriendo mostrar y que el pueblo de Israel en este caso lo pudiera conocer. Cuando avanzamos con el tabernáculo y se hace el tabernáculo, que era propiamente como una casa de campaña construida con velos, con cortinas, y el velo, los velos dividían entre el lugar santo, el lugar santísimo, y después el atrio, y eso también era una representación propiamente del Cristo, más específicamente el arca del pacto, donde habitaba la presencia de Dios. Eso no es otra cosa que una representación, una forma, tipo y figura del Cristo, ¿sí? Avanzamos todavía un poco más y nos damos cuenta que cuando, no un poco más, estoy utilizando historias no en orden cronológico, sino, por ejemplo, cuando vemos a Abraham dándole los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec era tanto rey como sacerdote, ¿sí? Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham, de donde viene Leví, de donde viene el sacerdocio de Moisés, dice la Biblia que Leví en Abraham le dio los diezmos a Melquisedec.
¿Y cómo es que le dan los diezmos a este hombre que solamente aparece 2 o 3 versículos en Génesis y no se vuelve a saber nada? Dice que no tiene principio de días ni fin de días, ¿sí? Esa es una forma, figura y tipo acerca del Cristo, ¿sí? Cuando ya vemos después a los sacerdotes del sacerdocio de Leví, pues Aarón es una figura del mismo Cristo. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote realmente es Cristo. Cuando avanzamos con David, que se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, no es otra cosa que una figura de el Hijo de el Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos viendo cada historia del Antiguo Testamento, cada elemento que conforma cada historia, nos vamos dando cuenta, sí, de lo que nos está queriendo revelar el Padre es al Hijo en todo tiempo y en todo momento. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, un salmo que la gente lee mucho y que del cual se aprieta mucho, Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? El abrigo del Altísimo, cuando nosotros podemos realmente meternos al abrigo del Altísimo, es la persona de Cristo. Abrigo, ¿cuándo utilizamos un abrigo? Pues cuando hace frío. ¿Cuándo necesitamos sombra? Pues cuando hay un sol incesante. Sea cual sean los extremos de nuestras vidas, aunque aquí lo está representando en temporadas de climas, en las temporadas internas del ser humano, sea lo que sea que estemos viviendo, ya sea que esté viviendo un tiempo de frialdad completa o de calor incesante que no me deja, Él es siempre nuestro refugio, ¿sí? Y en todas formas y de todas maneras encontramos que el Padre nos está queriendo mostrar y revelar al Hijo. Entonces yo digo, cuando veo la Biblia, siempre ha estado ahí, el Hijo siempre ha estado ahí. ¿Cómo podemos pensar que no haya estado en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, si lo vemos tal cual a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Y ahora que yo entiendo eso, entonces menos entiendo frases que la gente dice, es que Dios se olvidó de mí, es que como Dios pudo haberse olvidado de mí, es que Dios en el momento en que más lo necesitaba, Dios no estuvo conmigo, es que Dios me falló, Dios no estuvo cuando tenía que estar y Dios llegó a tarde, o por qué Dios permite que me estén pasando estas cosas, por qué Dios no hace algo. Y yo creo firmemente con esto que les estoy diciendo, Dios siempre ha estado ahí, ¿sí? Ahora, lo interesante es que si hablamos con las personas y si la gente se empiezan a expresar lo que vivieron de niños, de adolescentes, aún de adultos, y nos damos cuenta que la gran mayoría de la gente ha recibido rechazos, ha recibido abusos, ha recibido maltratos. Yo siempre digo, nomás ráscale poquito a una persona, pregúntale unas 3 veces, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y la tercera, te avienta la ristra de situaciones. No, si yo estoy así, no, es que yo vivo así porque me pasó esto y me pasó aquello y vivo de esta manera, y empiezan a soltar todas las cosas, y la gente, yo canto esta canción, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Quién levantó la piedra y se salieron las arañas? O sea, apenas le mueves poquito y cuidado, porque se pone ya mejor ni quieres ni preguntar cómo está la gente, porque salen todas estas cosas, en el sentido de que es que me dolió, y es que pasé, y es que lo sufrí, y sí, o sea, todos pasamos por situaciones, en mayor o menor medida, en diferentes grados y formas, pero todos llegamos a pasar por situaciones, y yo quiero decirles que lo más importante es que en medio del dolor que vivimos, o que vivieron, o que viviste tú que me estás escuchando y que me estás viendo, aunque Él no lo provocó, el propósito era que lo vieras a Él. Y podemos decir nosotros, pero es que yo sufrí mucho,
pero es que me dolió mucho. Pero yo te digo, una gran noticia, les doy una gran noticia. La gran noticia es que el Cristo, escuchen bien, el Cristo eterno, y esto es algo grandioso porque Él es eterno. El Cristo eterno sana nuestro pasado en el presente. Es decir, tenemos a un Dios, al Hijo, que trae una sanidad, si lo podemos llamar de esa manera, con retroactivo, ¿sí? Yo creo que entendemos esta parte de el retroactivo. Yo no sé si alguien en algún empleo le llegaron a decir, bueno, mira, ahorita te estamos pagando esto, pero a los 2 meses te va a llegar el sueldo con retroactivo. Y uno espera ese retroactivo, y dices, ay, va a llegar 2 meses de retroactivo, o sea, sí me pagaron un poquito, pero cuando me venga el retroactivo, no, hombre, me va a ir muy bien. Yo no sé si a alguien le llegó eso, pero se siente uno muy bien cuando dices, me cayó el retroactivo de hace 2 meses. Pues imagínate, recibir el sueldo de la semana con retroactivo de 2 meses, pues es una locura, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestras vidas. O sea, yo tengo que saber que sea lo que haya pasado, sea lo que haya vivido, vuelvo a repetir, el Cristo eterno sana mi pasado en el tiempo presente, y es más grande el gozo de lo que recibo de Dios por mi sanidad y por mi transformación que el dolor que viví en el pasado. Y eso debe de ser suficiente. Si con dinero una persona se le olvida todo porque ha recibido 2 meses de retroactivo, imagínense cuando recibimos la transformación de Dios en nuestras vidas. Entonces, si yo permito, realmente, si yo me permito y le permito a Dios que realmente trate con mi vida, esto va a suceder. Va a haber un cambio y una transformación aquí y ahora, ¿sí? Entonces, lo conocí hoy, pero su sanidad y su transformación lo hace todo el pasado, ¿sí? Lo conocí yo a los 17 años, pero Él sanó toda mi vida desde el 0 hasta los 17 años. Lo que he vivido, lo que haya pasado, lo peor que haya enfrentado, Él lo sana. En el momento en el que yo tengo un encuentro con Él, hace el cambio y hace la transformación completa. Entonces, lo abrazo hoy y libera todo lo que me haya atado en el pasado. Lo podemos captar, lo podemos recibir, lo podemos tomar para nuestras vidas. Entonces, un hijo de Dios no puede seguir abrazado o aferrado o apegado al dolor del pasado. Yo no coincido que una persona pueda seguir abrazado al pasado. ¡Ay, me dolió! Ok, sí te dolió, te entiendo, pero en Cristo somos completamente libres, ¿sí? Entonces, es por eso que yo hablo de que en nuestra principio y a lo largo de toda nuestra vida siempre ha estado ahí, ¿sí? Ahora, quiero avanzar y poder llegar al siguiente punto. Hasta en todo el Antiguo Testamento, si siguiéramos viendo detenidamente cada historia del Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar al Hijo, siempre vamos a encontrar a Cristo. Ahora, pero llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a los Evangelios, en donde ya nos encontramos no a un Hijo en formas, figuras y tipos, sino nos lo encontramos ahora encarnado en la persona de Jesús, ¿sí? Y cuando viene el Cristo encarnado en la persona de Jesús, Él mismo lo aclara y Él mismo dice, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, yo soy, y Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo se va revelando, ¿sí? Y era tan impresionante lo que Jesús decía, porque nosotros lo entendemos en un contexto, en este caso de mexicanos, pero cuando Jesús lo decía a un contexto de judíos que entendían el Antiguo Testamento y que decían, ¿cómo? Yo comí el maná, mis padres comieron del maná del cielo. No, yo soy el maná. Mis padres tomaron del agua de la roca. No, yo soy la roca, yo soy el agua de la roca. El cordero que se puso en los dinteles de las casas, yo soy ese cordero, ¿sí? Entonces los judíos entendían muy bien de quién estaba hablando el mismo Cristo, ¿sí? Y entonces eso es lo que Jesús empieza a hablar y a revelar.
Pero algo que sucedía muy interesante es que Jesús, a quien más les revelaba de forma abierta que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, era a sus discípulos. Por eso Jesús les hacía preguntas como, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que eres Juan, algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías. Bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo, escuchen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? O sea, allí se está cumpliendo el propósito del Padre de revelarnos al Hijo. Y eso entonces con los discípulos con quienes Jesús aprovecha la oportunidad para revelárseles de manera abierta, ¿sí? Ya no en simbolismo, sino directamente Él, a los discípulos, ¿sí? Entre los cuales estaba Felipe, del que hablamos al principio, de quien leímos al principio de este momento, ¿sí? Ahora, me voy a regresar a la palabra, a Juan capítulo 14, y voy a leer Juan capítulo 14, desde el versículo 1, para que podamos ir viendo la narrativa de todo este capítulo, hasta llegar a lo que leí al principio. Jesús empieza diciendo en el capítulo 14, no se turbe su corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Escuchen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí empiezo haciéndoles una pregunta. A ver, ¿qué entendemos por moradas? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué son las moradas? ¿Alguien quiere comentar? Las demoradas, las que llegan tarde, o las moradas, las que andan de color morado. Cintia Reyes. Yo pienso, pastor, que son como habitaciones, como casas, como condominios. Airbnb, hombre. Para no hacer más largo, Airbnb, o sea, tienes tu recámara, tu cocina, tu baño, tu piscina, o sea, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Ok. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y luego agrega, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y sí, la traducción es, en la casa de mi Padre, como decir, muchas casas hay, ¿verdad? Muchas moradas, muchos lugares donde morar, ¿verdad? Muchos lugares donde morar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero miren lo que dice después, voy pues a preparar lugar para ustedes. Voy a preparar lugar para ustedes, para los discípulos y para los que estamos hoy en Cristo. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y escuchen bien esta parte, y os tomaré a mí mismo. ¿Dónde están esas moradas? ¿Dónde están esas moradas? ¿Son casitas así geográficas, físicas, en un lugar específico? ¿Dónde están esas moradas? ¿Sí? Yo creo que están en no sé, o sea, ahorita que estaba leyendo yo me imaginaba como una sabana, un monte, un solar, que era Él, y ahí están las moradas, vaya, las casas, donde podemos habitar, vaya. Te dice, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. En Él está nuestra morada, ¿sí? Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta aquí Jesús está hablando, y Jesús está hablándoles de las grandezas, de las riquezas del reino y de la vida en Él. Porque, miren, antes de avanzar, sí, nuestra morada está en Él. Hoy en día entendemos en los cartas de Pablo, entendemos que somos el cuerpo de Cristo.
somos miembros de Cristo, estamos en Él, vivimos en Él, ¿sí? Nuestra morada es Él y nuestras moradas no son algo que se nos van a dar cuando nos muramos y cuando sea la segunda venida o cuando se nos dé nuestro terrenito en el cielo, no sé en dónde, no. Ya desde este momento vivimos en Él. Él es nuestra morada, Él es nuestra habitación. Les digo, Jesús está, yo diría, alucinado y no sé, es impresionante lo que Jesús está diciendo, pero miren, después los bajones que le dan los discípulos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Tomás, Tomasón, Tomasito, yo soy. O sea, ¿cómo que no sabes a dónde vas? Yo soy el camino. Desde el momento en el que estamos en Cristo, los dos pies en Cristo, Él es nuestro camino. Ya no estoy más perdido, ya no estoy más extraviado. ¿Cómo puedes pensar que estás extraviado, Tomás? Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Dice, si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ya le está diciendo Jesús a Tomás, no solamente que es el camino, la verdad y la vida, sino que dice que el que lo conoce a Él ha conocido al Padre. Y luego sale Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y yo digo, así como esas, tal cual como se escucha mi mano en mi frente. ¿Sí? Felipe, Felipón, Felipito de mi corazón. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, con vosotros, y no me han conocido, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿sí? Entonces, no les está cayendo el 20 de con quién están. Y aunque ya les habló, ya les dijo vez tras vez, no les cae el 20. De pronto es lo mismo que llega a pasar en nuestras vidas. No nos llega a caer el 20 y no alcanzamos a poder avanzar en la transformación completa que Dios quiere traer a nuestras vidas porque no alcanzamos a ver la revelación del Hijo. O sea, no se trata de qué tanta información tengo en mi cabezota loca, sino qué tanta comunión y qué tanta revelación tengo de Él. Ese es el punto. Gente con tanta información en la cabeza, pero tan alejada realmente de Dios. Esa es la realidad para mucha gente. Entonces, y no solamente es una cosa de ahora, sino desde Tomás y Felipe estaba pasando la misma situación, ¿sí? Y tampoco son excusas, porque si ellos tienen una excusa es que el Cristo estaba habitando en Jesús y era de una manera externa. En nosotros el Cristo habita en nuestras vidas, no de forma externa, ¿sí? Entonces, en nosotros está y es una realidad. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y lo que Jesús le está diciendo es que lo que el Padre ha querido revelar a lo largo y ancho de toda la Biblia es revelarme a mí. Ese es el propósito. Y cómo que ustedes lo quieren hacer al revés, muéstranos al Padre, muéstranos el camino. No, es revélame al Hijo. Yo necesito una revelación cada vez más profunda acerca del Hijo, pero esta revelación profunda acerca del Hijo no puede ser tomada como una doctrina donde aprendo de la Trinidad. Bueno, ¿quieres conocer al Hijo? Bueno, primero te voy a enseñar de la Trinidad. El Padre es Dios, el Padre, el creador de todo. El Hijo es tal y el Espíritu Santo es tal. No. Eso lo puede saber muchísima gente. No es como una doctrina, no es tampoco como algo religioso en donde, mira, tienes que hacer tal cosa y si quieres venir a la iglesia, frase mal dicha, porque no venimos a la iglesia, somos la iglesia, tienes que vestirte de esta manera,
y tienes que hablar de esta manera, y tienes que ponerte velo, y tienes que ponerte corbata, y si quieres pasar al altar de Dios, el santo altar de Dios, tienes que pasar y hacer tal cosa. No es de forma religiosa, no funciona de esa manera, ni tampoco para los curiosos que quieran solamente decir, sí, yo lo conozco, y ya con eso es suficiente, como una lista que puedo palomear y decir, sí, yo ya lo conozco. Pero es realmente de personas que entendemos la necesidad que tenemos de conocer a nuestro Creador, al que nos hizo, al que nos salvó, y que para lograrlo decidió morir por nosotros en una cruz y llevar en la cruz, en su cuerpo físico, nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa. Él lo hizo todo esto para que nosotros tengamos la oportunidad de que se nos pueda revelar, y eso es lo más grandioso. O sea, no tengo ningún impedimento para poder conocerlo. Simple y sencillamente vamos, da un pasito y todo lo demás va a venir de parte de Dios, ¿sí? Y entonces probablemente la razón por la que lo deseemos conocer se queden cortas o no sean del todo las más correctas, pero cuando hay un anhelo ferviente por conocerlo, Dios va a estar ahí presente. Y para eso les pongo el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, el chaparrito así que vivía en Jericó, no sabemos la canción, ¿verdad? Para Zaqueo, el chaparrito quería conocer a Jesús. Jesús venía en medio de una gran multitud, no lo podía conocer porque estaba chaparrito, y la multitud pues lo aventaba y lo movía, y dijo, bueno, ya sé, me voy a subir a ese árbol, me voy a subir al sicómoro para poder ver a Jesús. Y para Zaqueo se daba por bien servido con verlo a Jesús. Él quería saber quién era ese que amontonaba multitudes. Pero Zaqueo se sube, ve a Jesús, y Zaqueo se pudo haber bajado y dicho, yo ya cumplí y con eso me doy por bien servido. Sin embargo, no se quedó ahí. Jesús volteó y vio a Zaqueo. En medio de la gran multitud, Jesús pudo haber visto a muchas de la gente que estaba en la multitud, pero volteó y vio a Zaqueo, número uno. Número dos, no solamente lo volteó y lo vio, sino le habló. Sí, ya eso es una locura, le habló. Y le habló por su nombre, y no solamente le habló por su nombre, sino le dijo, voy a ir a tu casa. Sí, bájate porque voy a ir a tu casa. Ya eso es una locura. Entonces, con esto les digo que cuando nosotros realmente tenemos una intención de conocerlo y que realmente se nos sea revelado, Dios hace todo lo demás. Si Jesús lo hizo con Zaqueo, con un pecador publicano, era un trance, era un ratero, y Jesús decidió darse a conocer a ese hombre porque sabía la necesidad que tenía Zaqueo de Jesús. De igual manera lo hace con nosotros, ¿sí? Y entonces, cuando realmente abrimos nuestro corazón para conocerlo, se caen todos los velos, les digo, de teologías, de religiosidades, de curiosidades, y realmente lo podemos ver tal y como Él es, ¿sí? Y por eso para mí, repito lo que decía al principio, más que de decirles hablar de Biblia y hablar de tantas cosas, necesitamos conocerlo, necesitamos tener una experiencia permanente con su persona, y todo lo demás va tomando su rumbo y su forma. La oración de este día y de cada día de nuestras vidas es, Señor, revélanos al Hijo, revélanos al Hijo. Yo quiero conocerte más. Revélanos al Hijo, ¿sí? Entonces, esa es la palabra de esta noche. Y pues, comentarios, adelante. ¿Sí? Te gané. Bueno, está bien. Hay algo bien interesante, pastor, de lo que hablaba al principio, de decir, el Señor siempre estuvo conmigo. Yo tuve una ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo puedo decir? Este fin de semana, sí, experiencia, gracias. Este fin de semana fuimos a algo que nos invitaron de jóvenes.
fue viernes y sábado. Y en una de las oraciones que estábamos ahí, el Señor me recordaba cuando yo estaba pequeñita, y me decía, ¿te recuerdas? Uh-huh. Yo, wow, sí. Y cuando usted estaba platicando eso, o sea, yo hubiera querido conocerlo desde antes y demás. Muchas veces, a pesar de que ya lo conocíamos, a lo mejor no nos dábamos cuenta que Él estaba ahí. Esa es mi experiencia. Uh-huh. Pero hoy, después de que tuve esa experiencia tan corta y tan plena, digo, Señor, gracias porque sé que todo lo que yo pasé, ahí estuviste. Si no estuviera aquí, o sea, viva, definitivamente. Yo te doy gracias y fue algo maravilloso y me recordó eso, o sea, definitivamente Él siempre ha estado ahí, en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores, en las fantásticas, siempre ha estado ahí. Y es algo maravilloso tener una relación con Él, no solamente como usted lo dice de Biblia, pues nos podemos saber la palabra del derecho y al revés, pero pues no la vivimos, no lo hacemos parte de nuestras vidas, no lo conocemos la palabra, la recitamos, pero no le conocemos. Entonces eso sí es algo que nosotros como personas, como humanos debemos de comprender y entender, que no todos los cristianos pues le conocemos, sino que muchas veces caminamos por caminar, nos ponemos los velos, la corbata santa, el traje santo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, así es. Ok. Bueno, Juan. Yo tengo varios comentarios, pero antes de decir mis comentarios, yo quiero, así como decía ahorita mi esposa, yo creo que todos los que estamos en Cristo podemos reconocer que Dios estaba ahí con nosotros antes de conocerle incluso, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar y comentar si alguien más, yo sé que, además yo conozco gran parte de la historia de muchos de los que estamos aquí, y yo sé que muchos de los que estamos aquí, pues tienen testimonios así donde Dios estaba con nosotros incluso antes de conocerle. Entonces, si alguien quiere platicar un poquito de su testimonio, por favor, pues levante su mano y bueno, pues porque sí me gustaría mucho, sobre todo porque sé que muchos de nosotros tenemos historias así muy enriquecedoras. Y bueno, dicho esto, ahora quiero platicar esta parte de mi historia, aprovechando que mi mamá se movió de la computadora. Cuando yo era muy joven, yo les he platicado esto, ¿no? Ya vino mi mamá, ya no lo puedo decir. Yo me empecé a juntar con malas compañías y la verdad es que me empecé a juntar con malas compañías por ahí de la secundaria, pero pues es que eran buenos, siempre lo voy a decir, fueron mis mejores amigos, fueron los mejores amigos que he tenido en mi vida, ¿sí? Desgraciadamente todos murieron y murieron jóvenes. Bueno, a algunos les perdí la huella, pero los que eran mis amigos así de corazón, murieron jóvenes y murieron pues en condiciones de violencia, porque pues eran muchachos que andaban en ese entonces pues en malos pasos. Y un día pues yo pues siguiendo su ejemplo y queriendo ser como ellos, voy y incluso llegué a comprar, pues no sé si lo puedo decir en María Juana. ¿Sí? O sea, llegué a comprarla. Y ellos mismos, mis amigos, me dijeron, no, tú me la quitaron y me dijeron, tú no puedes consumir esto. Tú eres diferente, tú no eres como nosotros. Y en ese entonces yo nunca entendí que era diferente. Ya después dije, híjole, es que Dios me hizo diferente, Dios me hizo especial y diferente. Y Dios estaba ahí hablando a través de ellos. Pues después, bueno, pues se fueron ellos más a su asunto, ¿verdad? De las drogas
y sobre todo la venta y compra y este asunto, y pues un día los amanecieron por ahí en un callejón, pues tirados, ¿verdad? Pero siempre lo he dicho, han sido de mis mejores amigos, los mejores amigos que yo he tenido en mi vida, no es decir, a pesar de que son gente que eran pues con malos principios, por decirlo así, y vieron algo diferente, y eso es lo que a mí me siempre lo he dicho, digo, Dios estaba ahí, o sea, no eran ellos los que estaban diciendo, no, tú no puedes consumir esto porque tú no eres como nosotros, sino más bien era Dios mismo hablando a través de ellos, pues con esta, pues precisamente porque Dios estaba con nosotros. Por ahí creo que se le fue la señal al pastor. Ahorita en unos minutos se conecta. Mientras tanto, me gustaría, así como ya mi esposa comentó algún testimonio, me gustaría si alguien nos puede ayudar y compartir algo de decir cómo es que Dios estaba contigo incluso antes de conocerle. Adelante, madre. No hay nada que puedas contar que yo no sé. Acuérdate que siempre estuve yo ahí atrás de ti, siempre estuve ahí y siempre estuve en la puerta hasta que llegaras, aparecieras, o yo andaba buscándote y te traía. Sí, mamita, ya sé, mamá, que tú de lo que platiques, no tengo problema. Yo ya lo sé. Pero me da la pena dar un testimonio así delante de mi madre. Pero bueno, sí. Tienes toda la razón, mamita. Y de veras que siempre estuvo Dios con nosotros, porque a pesar de todas las circunstancias tan difíciles que pasamos, claro, ya lo he dicho muchas veces, de una violencia intrafamiliar, yo estoy bien agradecida a Dios, nunca, es más, no me va a alcanzar la vida para agradecerle, porque Él estuvo ahí. Y Él está aquí todavía, siempre ha estado ahí, a pesar de todas esas circunstancias. Aquí están mis hijos, porque ahí estaba Dios. Gloria a Dios por eso, siempre ha estado ahí. Claro, y después de episodios muy, muy terribles, ¿verdad? De violencia. Muy difíciles, claro que sí. Hace unos días platicaba, no sé si contigo, madre, o con alguno de mis hermanos, creo que no, con Hugo. Platicaba con mi hermano y yo le decía, bueno, de entrada yo siempre hay algo que yo digo, los padres educan a los hijos, educamos a nuestros hijos pues con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces muchas veces pues nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseñó a ser papás, entonces pues a veces la regamos también, ¿verdad? Pero pues tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y yo le decía a Hugo, bueno, pues ellos hicieron lo mejor que pudieron también. Y la prueba es que a pesar de toda esta violencia que vivimos y de muchas cosas que vimos, que por cierto a mi hermana no le tocó, a ella no le tocó todo esto. No le tocó. Yo le digo, tú conociste unos papás muy diferentes a los míos, porque ya eran papás cristianos, pero antes de eso le digo, no, olvídate, vivimos episodios muy feos. Y decíamos mi hermano y yo, gracias a Dios, pues estamos bien, estamos vivos, no estamos, ¿cómo se llama? No somos malos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sirviendo al Señor, sobre todo sirviendo al Señor. Aparte, los dos pastores, y aparte, bueno, pues Aileen también servidora, ¿verdad? Y digo, realmente, Dios estuvo ahí, Dios estaba ahí, claro, porque las herramientas y los recursos estaban limitados con tanta violencia, con tantos problemas. Sí. Y bueno, pues sí, seguramente Dios estaba ahí y no tenemos duda al respecto. Gloria a Dios. Así es. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algún testimonio? Hable hoy o calle para siempre, porque tengo muchas cosas más que comentar de lo que está diciendo el pastor, pero me gustaría, como les digo, que pudiéramos compartirlo. Si no quieres abrir tu cámara, no pasa nada, pero sí me gustaría que lo compartieras. Ok, y si no quieres que se escuche tu voz, escríbelo en los comentarios para que podamos leerlo, y si es así, ya sabes que lo vamos a leer de manera anónima. Ahora sí, mi corazón, no hemos dejado hablar al pastor, pero adelante, mi amor. Yo no traigo ya otro testimonio, tengo otros más, pero no les quiero aburrir con eso.
Yo creo que es muy importante tomar como ejemplo a Felipe y a Tomás, de no ser como ellos, de ver en verdad la realidad que Dios nos está plasmando en este tiempo, en este momento, en nuestras vidas. Porque muchas veces vemos lo que tiene Dios preparado para nosotros y todavía le decimos, neta, ¿es para mí? O sea, y el Señor te lo está dando en tus manos y tiene tu nombre, tiene tu apellido, es lo que tú querías, lo que te habías pedido, y dices, no, ¿cómo? O sea, nos comportamos como Felipe o como Tomás, y yo creo que, o sea, no podemos comportarnos de esa forma siendo quien somos, hijos de Dios, vivientes o creyentes de Él, vivientes porque tenemos que vivir una vida cristocéntrica, creyentes de Él porque creemos en lo absoluto en Él. Si nosotros le preguntamos, neta, es para mí, si te lo está dando es porque es para ti, porque lo separó para ti. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de comportarnos, porque pues somos humanos, no me estoy excusando, pero mayormente la humanidad nos comportamos de esa forma. O sea, no le creemos a Dios, no, aunque lo tengamos y nos esté explicando con peras, manzanas, palitos, rayitas, circulitos, no le creemos, y eso es algo que tenemos que cambiar el chip de nuestra mente. Tiene su micrófono apagado, pastor. Ahí está. Sí, no, pues está muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Háblenos, compartan, este es un buen momento. Y bueno, si nadie quiere compartir o mientras alguien se anima, y si me permiten, quiero decir tengo varios comentarios que tengo anotados aquí. Y bueno, el primer comentario, y bueno, también si me gustaría escuchar su opinión, pastor. Mi primer comentario es que no tiene mucho que ver con el tema, perdón, pero es que sigo teniendo problemas con la autoridad. Porque hay un cierto, digamos, grupo, ciertas personas que dicen, es que yo tengo la autoridad de Cristo, y yo les digo, ese Cristo es la cabeza, no podemos tener la autoridad que tiene la cabeza, no directamente, claro, si Él a través de su espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de los dones, a través de... Ok, pero es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, y entonces no actuamos con nuestra propia autoridad. Y me llama mucho la atención porque en lo que leímos en Juan 14, del 8 al 10, mismo Jesús dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta. Entonces, mismo Jesús está dando la honra y la autoridad al Padre. Entonces, ¿por qué nosotros, o por qué decir que nosotros... incluso entre esas pretextos, digamos, que daban estas personas, decían, es que toda autoridad nos es dada? Y yo decía, no, si tú lees el pasaje, lees el versículo, Jesús dice, toda autoridad me es dada. Le digo, es muy diferente a que nos las hayan dado a nosotros. Claro, esa autoridad de Cristo, si nosotros estamos en Cristo, Cristo a través de su autoridad, Él puede obrar a través de nosotros. Estoy de acuerdo, de cierta manera tenemos una cierta autoridad, pero no somos autónomos, dependemos de Él. Y me llama mucho la atención este preciso pasaje, porque es uno de los que yo utilizaba para decirles, mismo Cristo no asegura hacer las cosas por su cuenta, sino más bien Él dice, el Padre, o sea, Él mismo dice que el Padre... las palabras que habla, no habla por su cuenta, sino que es el Padre, dándole la honra al Padre. Entonces, bueno, yo sé que no va en este tema, pastor, pero pues yo sigo con ese trauma. Okay. Superado, trauma infantil no superado. Que ya estamos en proceso, de hecho, de superarlo. Pero bueno, ¿qué opina usted al respecto de esto? De la autoridad, sí, pues, o sea, realmente, como dices, Él es la cabeza. Nosotros somos, la Biblia nos llama ministros competentes,
Pero ministro pues es un servidor, no es otra cosa, ¿verdad? O sea, ministro no es un nombramiento de autoridad o de jerarquía, todo lo contrario. El ministro viene del griego diácono, que es servidor, es sirviente, o sea, el que sirve las mesas, no es más. Entonces, hoy en día, la palabra ministro, wow, soy lo máximo, ya soy un ministro. Nada, o sea, eres el que sirve las mesas y punto, ¿verdad? Entonces, o sea, pues, que no somos más que siervos inútiles, dice mi esposa, ¿verdad? O sea, que somos no más que meseros. ajá, Así es. sí. Entonces, claro que sí, sirviendo en lo que Dios quiera, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, y el segundo comentario es un poquito más largo, ¿sí? Pero porque es algo que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque Dios revela a su Hijo, como bien lo dijo usted, a lo largo y ancho de la Biblia. Y entonces, pero vuelvo a este punto donde Cristo dice en Juan 14, dice, el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Entonces, Cristo se empeña en revelar al Padre, ¿sí? Entonces, también por ahí en Juan 17 dice, así como nosotros somos uno. Entonces, otra vez Cristo está hablando como Él mismo, como la figura del Padre, como una representación del Padre. Y entonces viene a mi mente algo que me llama mucho la atención, porque digo, entonces el Padre se revela a sí mismo en Cristo. Entonces, si es así, el Padre se está revelando a sí mismo. O sea, al revelar a Cristo a lo largo y ancho de la Biblia, se está revelando a sí mismo. Porque digo, si es así como lo estoy pensando, ¿no? Porque y entonces, si fuera así, o si es así, entonces pues revelar al Hijo es revelarse a sí mismo, y es tiene otra lógica que se me está viniendo a la mente, porque mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es el camino, entonces Dios está revelando a Cristo para que lleguemos a Él. Sí, o sea, es recíproco. El asunto solamente es que, como dice la misma palabra, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo es el que revela al Padre, quien ha visto. Por eso Jesús dice, el que ha visto al Hijo, pues ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Se revela al Hijo, el Padre revela al Hijo, y el Hijo por consecuencia revela al Padre que es invisible. Claro. Y entonces de esa manera, pues Dios se está revelando a sí mismo, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que Cristo pues es ese camino para poder encontrar esa revelación acerca del Padre. Y tengo otro tercer comentario que también me dio mucho la atención. Me dio mucha atención por lo siguiente. Estaba yo leyendo, ahorita, cuando hablaban de las moradas, aquí lo tengo anotado, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿no? Y estaba yo leyendo que hay una creencia de que dicen que son mansiones, ¿no? O sea, vamos a vivir, no sé, en San Pedro Garza García. O sea, sí, queda corto San Pedro. Sí, ¿verdad? Porque son mansiones, ¿no? Ahora, pero esto es porque en una traducción, lo estoy buscando para poder leerles esa parte, porque hay una traducción en inglés, dice, traducciones antiguas al inglés usaron la palabra mansions, derivada del latín mansiones, que originalmente significaba paradas o estaciones de descanso en un viaje. O sea, en una traducción al inglés, pero antigua, se utilizaba esta palabra mansiones, pero no para ellos, o sea, bueno, en ese entonces la palabra mansión no era una casa enorme y lujosa, no era la casa del TEC, sino más bien era paradas o estaciones de descanso en un viaje. Entonces,
De ahí es que se tiene esta creencia de que vamos a tener una casa lujosa, residencial, con carro a la puerta, con un BMW, y etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, leyendo un poquito más al respecto, veo que dice que, bueno, la promesa de Jesús no solamente se podría referir a un espacio físico, aunque la palabra morada sí literalmente se puede traducir como habitación, más que como morada, se puede traducir como habitación. Y bueno, pues pudiera ser también que Jesús se refería a la acción continua y eterna de habitar y permanecer en la comunión perfecta e íntima con el Padre. O sea, es estar en su presencia todo el tiempo, pues sí, morar bajo su sombra, ¿verdad? O bajo el abrigo del Altísimo, como mencionaba el Salmo 91, y bueno, que pudiera ser no solamente un espacio físico, sino un lugar eterno donde habitaremos en su presencia. Y bueno, me llamó mucho la atención eso, porque hasta el día de hoy, antes de escuchar lo que hablaba usted hace rato, que mencionaba que más bien es habitar, y ahorita que me pongo a leer esto, digo, wow, sí es cierto, yo siempre pensé que eran casitas también. Así como dice mi esposa, ¿no? mi cuartito con mi jacuzzi, ¿no? Pues siempre lo pensé así, ¿verdad? Pero ahora lo veo diferente, porque es habitar en su presencia. Ok. Muy bien. ¿Y hay algún otro comentario? No se animan a hablar los que están aquí. ¿Dónde están? Están muy callados. No hablan, no los vemos. No sabemos qué pasa. Pero bueno, lo bueno que están aquí. Yo sé que están atentos, pensativos y que la palabra les está haciendo efecto, ¿verdad? Así es. Ya tenemos a alguien. Ana. Tiene un comentario, adelante, Ana. Muy buenas noches, pastor. Sí, muchas veces solemos estar en situaciones o circunstancias las cuales no miramos tal vez lo que Dios hace, ¿no? En nuestras vidas. Bueno, testimonio vivo es que cuando Dios obra en la vida de uno, o cuando Dios llega a ti o tú conoces, hablamos que muchos de nosotros nacemos de cuna cristiana. Y pues la mayoría creemos que a un lapso de nuestras vidas conocer a Cristo. Pero conforme vamos nosotros creciendo, vamos dándonos cuenta que no es aquel que nos pintaban, que pues yo recuerdo que decía, Cristo te ama, Cristo no es esto, Cristo no es malo, pero cuando vas creciendo y te das cuenta que en la palabra y escudriñas, vas leyendo, conociéndolo a través ya por ti mismo, te das cuenta que Dios cuando ama, Dios ama y exhorta, Dios ama y nos da de vez en cuando algunas jaladitas de oreja. Y pues yo, en que comentaba el pastor lo de Zaqueo, ¿no? De Zaqueo solo tenía las ganas de conocer a Jesús por encima, y muchas veces nosotros solo queremos conocerlo de lejitos, pero cuando ya empiezas a conocerlo, escudriñando su palabra, te das cuenta, profundizas y te das cuenta quién es Dios. A veces nosotros sentimos, o sea, ya no es aquel que te presentaron. Entonces, como dice la pastora, nos quitamos esos velos, nos quitamos etiquetas y en verdad empezamos a conocer a Cristo, a un Cristo diferente, a un Dios que es como es en todo momento un padre, se vuelve un hijo, se vuelve un hermano, conforme a nuestra necesidad, Él ahí está. Entonces yo creo que Dios es el todo esplendor de la palabra, ¿no? Zaqueo solo lo quería mirar de lejitos, pero cuando Dios lo miró y le dijo, yo quiero morar allí, va a visitar a Zaqueo en tu casa. O sea, es como cuando tú dejas que Dios entre en ti, todo cambia. Entonces muchas veces hay que nosotros mismos escudriñar y
conocerlo a través de nuestros propios ojos. Yo creo que Dios es grande y creo que todos vivimos experiencias diferentes desde nuestra infancia, nuestro punto de vista. A veces no terminamos de conocerla. ¿Quién es Dios? Nunca terminamos de conocerlo. No, yo creo que jamás terminaríamos de ver su majestuosidad en todo esplendor. Esa es mi humilde opinión. Excelente, qué bueno que pudo compartir. Muy bien, gracias por animarse a hablar. Okay. Y pues el propósito es ese, que podamos darnos cuenta que siempre Dios está ahí, pero que ahora tenemos que tener la firme intención y determinación de más que conocer cualquier otra cosa, es conocerlo a Él, simple y sencillamente. Muy bien. Pues por mi parte, yo estoy terminando. No sé si tienes más comentarios, Juan. No, por ahí. Ya no. Si hay un comentario, hable hoy o calle para siempre, porque entonces ya vamos cerrando este capítulo. Y bueno, pues muchísimas gracias, pastor. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Ya van 6 meses ya cumpliendo 6 meses con este proyecto. Sanidad Sin Filtro tiene 6 meses. Vamos a decir, estamos por cumplir 6 meses como podcast, pero realmente pues ya tenemos atrás de esos 6 meses ya teníamos 20 temas más hablando de sanidad de las maldiciones. Entonces, pero bueno, pues oficialmente como podcast, bueno, pues son 6 meses. Entonces, pues gracias, pastor, gracias por ser parte de este sueño, de este proyecto. Gracias por los temas. La verdad es que siempre nos vamos muy edificados. Creo que incluso yo lo he dicho, ¿verdad? Creo que me hacía falta vivir un poquito de este lado, ¿verdad? De estar recibiendo, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y gracias por ser parte de este proyecto, de este loco proyecto denominado Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Así es. Encantado cada vez, pues, siempre contento de estar aquí con ustedes, de poder verlos, a los que se dejan ver por este medio. y aquí seguimos. Pues sí, así es. Muchísimas gracias, pastor. Y bueno, pues esto es Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele, pero libera. Y bueno, pues como siempre lo decimos, y la verdad es que lo voy a tener que decir siempre, ¿sí? El escuchar un tema como este solamente te da un 33% de sanidad en tu alma. El otro 33% lo vas a adquirir cuando agarres tus apuntes y lo pongas en práctica. Y el otro 33% cuando lo lleves a la presencia de Dios. Si tú solamente te quedas con la clase y no haces nada al respecto, de nada sirve haber tomado un tema como este. Lo importante es que podamos llevarlo en oración, llevarlo a la presencia de Dios y que lo podamos seguir escudriñando y sacarle como decíamos en la clase pasada, no me acuerdo si fue la pasada, sí, o la antepasada, rumiando la palabra, ¿se acuerdan? Rumiando la palabra, o sea, sí, es decir, volverla a masticar, volverla a saborear y volverla a digerir, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos así, pues es conocimiento vacío que tarde o temprano tu cerebro lo va a terminar por borrar. Entonces, bueno, pues si nos permites, queremos orar por ti, queremos orar por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros que hemos tomado la clase, porque ahora sí me incluyo, porque ahora yo la tomé también. Acá están mis apuntes, yo sí tomé muchos apuntes. Entonces, y bueno, pues como siempre le voy a pedir a mi esposa que nos ayude con la oración, que es quien ya tradicionalmente se encarga de hacer la oración. Y bueno, pues adelante, mi corazón. Pues muchas gracias por esta clase. La verdad es que sí se me quita
un velo, vaya, pensando que eran mansiones, pensando que eran casas, Airbnb. Hoy sé que no. Hoy sé que En lo religioso. pues sí, como el que traía puesto, así es, sí. Hoy sé que es estar en su presencia. Gracias. Papito lindo, y te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, gracias. Gracias por permitirnos, mi Dios, Padre Santo, escuchar y atender tu palabra a través de mi pastor, Señor. Gracias, gracias por la vida de Luis Soriano, Señor. Gracias por la vida, Padre Santísimo, de él, de su esposa, de sus hijos, mi Dios, gracias. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque le has utilizado, Señor, para que nos dé enseñanza, Señor, Padre Santísimo, fresca. Gracias, papito lindo, gracias. Te doy gracias por todos y cada uno de los que están conectados, Señor, tanto por esta plataforma, Señor, por TikTok, Señor, por alguna otra plataforma de las cuales tenemos, Señor. Te doy gracias, mi Dios, por cada una de las personas, Señor, que escuchen y que atienden este podcast, Padre Santo. Te quiero dar gracias, Señor, porque nos enseñas a conocerte, Señor. Te quiero dar gracias porque conocemos hoy al Padre. Te quiero también dar gracias, Señor, porque tu Espíritu nos vivifica, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, porque podemos habitar en tu presencia a lo largo, a lo ancho, a lo profundo, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Gracias, papito lindo, gracias. Después de darte gracias, de reconocerte, mi Dios, yo te quiero pedir, Señor, toma la mano de cada uno de nosotros, Señor, y no nos sueltes, Padre Santo. Sé tú, Señor, Padre Santísimo, haciéndonos, Señor, que sepamos, entendamos, Señor, comprendamos, mi Dios, quién eres tú, Señor. Permítenos, Padre Santísimo, poder verte, conocerte aún más, Señor. Tener esa sed, Señor, como la del siervo, Señor, que brama por esa agua, Señor, que así brame nuestra alma, Señor, para seguir teniendo, Señor, la oportunidad, Señor, de seguir buscándote, Señor, de seguir amándote, Señor, de seguir encontrándonos contigo, mi Dios, en todo momento y en todo lugar, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues esto es Sanidad Sin Filtro, donde la verdad duele pero libera. Y bueno, pues síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como Únete por Cristo en todas las redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí estamos para servirte. Pastor, sus redes sociales. En redes sociales, Luis Soriano en Facebook. Ajá, Luis Soriano. Luis Soriano HSN en Instagram. Ok. Pues prácticamente esas dos, así es. Y en YouTube tienen en Osana, ¿no? Osana Fábrica de Éxitos. Osana, sí, así es, Osana Fábrica de Éxitos, exactamente, en YouTube. En YouTube, Ahí estamos. ahí se los recomiendo cada domingo, por ahí hay transmisión en vivo. Súper recomendable, buenísimo, la verdad. Muy bien, y bueno, pues muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados porque le pedimos a Dios de rodillas que multiplique nuestros recursos, pero el cielo permanece cerrado. Así que la próxima semana vamos a decirte sin anestesia por qué está bloqueado tu flujo financiero. Y por ahora solamente te pregunto, ¿eres una fuente de agua viva o un estanque lleno de agua estancada? Y bueno, pues nos despedimos, mi esposa, la pastora Cintia Reyes, mi pastor, el pastor Luis Soriano, y bueno, pues un servidor, Juan, un simple discípulo, no sin antes recordarte que no sacrifiques tu avance espiritual en la comodidad terrenal. Recuerda que somos peregrinos en movimiento, cuyo descanso eterno ya está siendo preparado en la casa del Padre. Dios te bendiga. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad Sin Filtro, 5 minutos con Jesús, Más allá del canon, y Crónicas del Discípulo, disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.